Buenos días. Vamos a empezar con la sesión de clase. En la anterior clase hemos visto lo que es la integral definida, luego vimos lo que era el teorema fundamental del cálculo, es decir, podíamos encontrar una antiderivada y con ello hacer el cálculo de una integral definida. Si no se podía hacer eso, entonces teníamos otros métodos como los métodos numéricos, tales como la regla del trapecio o la regla de Simpson. Bien, ahora vamos a ver la extensión o la aplicación de los teoremas de cambio de variable y de integración por partes a la integral definida. Bien, entonces, para poder hacer el cambio de variable, necesitamos que la derivada de g sea continua. Entonces, digamos que yo tengo una integral de este tipo, es decir, el integrando depende de u, y yo quiero llevarlo a otra integral más sencilla. Entonces, el cambio de variable sería u igual g de t. Cuando estuvimos viendo el cambio de variable para la integral indefinida, habíamos visto que necesitábamos regresar a la variable original. Y eso nos da dos observaciones. Primero, que en la integral definida ya no es necesario regresar a la variable original, porque no importa qué cambio de variable uno utilice, la integral es única y siempre me da el mismo número. Lo segundo es que si es necesario regresar a la variable original, entonces este cambio de variable tiene que ser inyectivo. Por lo tanto, su derivada no se anula. Entonces acá también tenemos la restricción que la derivada tiene que ser continua. G es una función cuya derivada es continua. Bien, ¿cómo vamos a probar este teorema? Entonces vamos a definir dos funciones. La primera de ellas es la integral de hasta de ax de f. Y la otra es la integral desde c a x de f en g de t por g' de t. Entonces vamos a ver qué relación existe entre p y q. Lo que yo podría hacer es derivar. Derivo p y derivo q.
Bueno, derivar P es inmediato. P' sería f de x. ¿Cómo haríamos para derivar Q? Okay. Recuerden que para poder derivar una integral, el integrando tiene que ser continuo. Entonces, f es continua y g' es continua. Entonces, yo puedo derivar esta integral. Si no, no se podría hacer. Bien, derivo Q y me va a quedar f en g de x por g' de x. ¿Y cuál es la relación ahora entre P' y Q'? Llamamos a R a la composición P en G de X. Entonces, ¿qué cosa será R'? Será P' en G de X por G' de X. ¿Pero qué cosa será P'? P' era F. Entonces, la derivada de R me da esta función. Quiere decir que R es una primitiva de este producto. Entonces, voy a usar eso en la expresión anterior. Aquí, ¿qué cosa era? Era la integral entre c y x de este producto. Pero ya encontré una antiderivada. Entonces, Q es la integral de c a x. Entonces, miren, yo encuentro una función que al derivarla me da este producto. Entonces, acá podría utilizar el teorema fundamental de cálculo. Q de x sería que para evaluar la integral definida, yo necesito encontrar una antiderivada. Aquí ya encontré una antiderivada y es R. Entonces, acá será R en X menos R en C. Ahora, ¿qué cosa es R?
es P en G de X, pero P era la integral desde a X. Así lo debemos definir. Entonces será la integral desde a hasta G de X. Menos la integral desde a hasta G de C. Esto es igual a la integral desde G de C hasta G de X. Y eso es lo que yo quería demostrar. Es decir, para encontrar la integral definida entre C y X de este producto, lo que tengo que hacer es reemplazar U igual a G de T. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Acá tengo la integral definida. ¿Cuál será el cambio de variable? Entonces lo que primero vamos a hacer es completar cuadrados. Entonces yo puedo hacer X más 1 igual T. Yo tendría T ¿y ahora qué pasa con los límites de integración? Entonces tengo que hacer un cambio en los límites de integración. Si X es 2,
te vale 3. Y si x es 3, te vale 4. Ahora puedo utilizar otro cambio de variable. Puedo hacer u igual t cuadrado más 2. Entonces, du acá estoy usando un nuevo cambio de variable que va a ser u igual t cuadrado más 2. Con t igual x más 1, no hay mucho problema con este cambio de variable, porque es inyectivo. Con u igual t cuadrado más 2, no sería inyectivo. Pero como t está entre 3 y 4, no hay problema. Ahora los límites de integración. Si t es 3, ¿cuánto vale u? Ahora cuando t es 4, entonces acá tenemos ya el desarrollo. Y se ha llevado por medio de un cambio de variable a la integral de 1 sobre raíz de u. Lo que nos falta ver es el integración por partes. Bien, el teorema para justificar la integración por partes. La integral definida de f por g' va a ser igual a
f por g, evaluados entre a y b, menos la integral entre a y b de f' por g. Entonces, bueno, esta fórmula se justifica porque la derivada de f por g es el integrando que nosotros vemos. Entonces va a ser bastante directo. Si yo tengo una derivada del integrando, entonces la integral simplemente es la evaluación entre b y a. Vamos a hacer un ejemplo. Integral entre 0 y pi medios de x cuadrado seno de x. Entonces acá aplicamos la interacción por partes. Esto será igual a bien, entonces estoy haciendo la interacción por partes. Estoy integrando seno y luego derivo x cuadrado. El primer sumando vale 0. Volvemos a calcular la integral utilizando la integración por partes. Entonces hacemos los cálculos. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo. Hemos utilizado 2 veces la integración por partes
Y ahora vamos a ver una de las primeras aplicaciones de la integral. Nosotros hemos visto que si el integrando es continuo, entonces la integral existe y define una función diferenciable. Entonces podemos utilizar esa propiedad para definir funciones utilizando integrales. Entonces, una de esas funciones va a ser el logaritmo natural. Entonces consideramos la función 1 sobre x. Esa función tiene como dominio 0, infinito, abierta en 0. Y por lo tanto es continua en su dominio y la integral define una función diferenciable. Entonces vamos a ver qué significa geométricamente esta función f mayúscula definida como la integral desde 1 hasta x de t sobre t. Como ya he mencionado, esta función es diferenciable. Entonces cuando x es mayor que 1, ¿qué es lo que podemos observar de la gráfica? ¿Qué vendría a ser f? Vendría a ser la región que está limitada por los segmentos verticales x igual 1, bueno, x igual x, y igual 0 y y igual 1 sobre x. Esto de acá vendría a ser f de x. O sea, para x mayor que 1, podemos dar esa interpretación geométrica. F' es 1 sobre x. Por lo tanto, f mayúscula es la antiderivada de 1 sobre x. A esta función le llamamos logaritmo natural. Ahora vamos a ver que esta función satisface las propiedades comunes que nosotros ya conocemos del logaritmo natural.
Entonces vamos a ver esas propiedades. Primero, que la función está definida en cero infinito. O sea, para cualquier valor mayor que cero, podemos calcular la función logaritmo. Si x es 1, logaritmo de 1 es 0, ¿no? Eso es porque el logaritmo parte la integral desde 1 a x. Entonces, cuando x vale 1, la integral de 1 a 1 es 0. Si x es mayor que 1, logaritmo de x es mayor que 0. ¿Por qué? Entonces, si x es mayor que 1, logaritmo define un área. Entonces, ¿por qué logaritmo de x es mayor que 0? Entonces, su derivada es 1 sobre x. Cuando x es mayor que, x mayor que 1, en general, si x es mayor que 0, la derivada es mayor que 0. Entonces, la función es estrictamente creciente. Si es estrictamente creciente, entonces para x mayor que 1, logaritmo de x es mayor que el logaritmo de 1. Y entendemos que el logaritmo de x es mayor que 0. Si x es menor que 1, logaritmo de x es menor que 0. Por lo anterior, la función es estrictamente creciente. Si derivamos nuevamente, la derivada será menos 1 sobre x cuadrado. Eso es negativo. F es cóncava. Bueno, no tiene punto de inflexión. La derivada nunca se anula, o sea que no tiene puntos críticos.
Habíamos visto que el dominio del logaritmo es de 0 a infinito, pero no sabemos cuál es su rango. Sabemos que es creciente y que es cóncava. ¿Cuál es el rango del logaritmo? El rango del logaritmo será de menos infinito a infinito. Y hay que ver por qué. Entonces vamos a ver eso como ejemplo. Porque de lo que sabemos, el logaritmo es creciente y es cóncava. Pero hay muchas funciones que son crecientes y cóncavas, pero cuyo rango no es esto. De repente el logaritmo es o tiene una asíntota de repente es así, ¿no? Una función que en uno vale 0, es creciente, es cóncava, pero tiene una asíntota horizontal. Bien, yo voy a escribir aquí qué cosa es logaritmo de x por y. Será la integral desde 1 hasta x por y de t sobre t. Donde x es un número real, y también es un número real, positivos. Si yo tengo que y es fijo y hago variar el x, puedo calcular la derivada respecto de x. ¿Qué pasa si yo derivo respecto de x esta integral? Será igual a 1 sobre x por y por la derivada respecto de x por y. Pero 1 sobre x es la derivada del logaritmo. Eso quiere decir que estas dos funciones tienen la misma derivada. Por lo tanto, se diferencian en una constante. Para x igual 1, para x igual 1 tengo logaritmo de x. No, para y igual 1. Ah, ya. Para x igual 1, tengo acá logaritmo de y igual al logaritmo de 1, que vale 0, igual a c.
logaritmo de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y. De aquí yo tengo que logaritmo de x a la n es n logaritmo de x. Para todo x mayor que 0, para todo n natural. Bien, entonces lo que quiero probar es que el rango del logaritmo va de menos infinito a infinito. Entonces, ¿qué es lo que tendría que probar? O sea, ¿cómo se debe proceder para la prueba? Debo tomar tendría que tomar un punto cualquiera en R y probar que existe un valor tal que ese valor de R es la imagen de X. Bien, el primer paso que voy a dar es probar que el logaritmo no está acotado. Porque si el logaritmo estuviera acotado y es función creciente, entonces tendría una asíntota. Entonces voy a poner logaritmo no está acotado. Entonces, para probar que no está acotado, voy a proceder usando el principio de contradicción. Es decir, voy a suponer que sí lo está y voy a llegar a una contradicción. En efecto, si estuviera acotado, existiría un número natural. Si existe de tal manera que el logaritmo es menor que n, para todo x. Entonces, estoy procediendo de esta manera. Estoy suponiendo que yo puedo poner un número natural que limita superiormente los valores del logaritmo. Y eso es para todo x. Ahora, yo sé que si esto es válido para todo x, también es válido para los x de la forma 2 a la n o 2 a la k. Como x es cualquiera, k también puede ser cualquiera. Yo acá tendría logaritmo de 2 a la k es menor que n. El logaritmo de 2 a la k es, según esta propiedad, k logaritmo de 2.
sea que k es menor que n sobre el logaritmo de 2. Como k es cualquiera, sería para todo k. ¿Y qué afirma esta desigualdad? Que los números naturales están acotados superiormente. Entonces, n, el conjunto de naturales, está acotado. Como eso es falso, entonces también se niega la premisa. Entonces, el logaritmo natural no está acotado. Entonces, el logaritmo no está acotado, es decir, que crece sin límite y abarca todos los reales. ¿No? Entonces, eso, o sea, si el logaritmo no está acotado, quiere decir que sus valores abarcan todo R, ¿no? Hay que recordar que el logaritmo también es continuo, entonces ese rango no tiene huecos. Recuerden que si el rango tuviera huecos, entonces, o sea, el teorema de valor intermedio, entre dos puntos del rango, existe un C, de tal manera que el logaritmo, en este caso, valdría todos los puntos intermedios. El logaritmo es continuo y no acotado. Entonces, su rango es todo R. Bien, como la función logaritmo es estrictamente creciente, quiere decir que es inyectivo. Y además, si su rango es R, quiere decir que el logaritmo es sobreyectivo. Por lo tanto, la función logaritmo es una biyección. Entonces, estamos viendo que el logaritmo es una biyección entre los reales positivos y R.
Ahora consideramos esta composición. Si u de x es una función con valores positivos y diferenciable. Entonces el logaritmo de u de x, ¿qué vendría a ser? Sería una función diferenciable. Y podemos aplicar la regla de la cadena. Bien, ¿cómo expresamos esta composición? O sea, g es logaritmo y por lo tanto logaritmo de u de x sería g compuesta con u. Entonces la derivada, según la regla de la cadena, sería u' sobre u. Ahora, si la derivada de h es u' sobre u, quiere decir que h es una antiderivada de u' sobre u. Y por lo tanto la integral de u' sobre u se puede calcular evaluando h. Es decir, la integral de u' de x sobre u de x va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de u de x más constante. Bien, esta regla o esta fórmula es válida cuando u es mayor que 0. Si u fuera menor que 0 en un intervalo abierto, entonces simplemente podemos considerar menos u y aplicar la misma fórmula. Acá tendríamos la integral de menos u' sobre u, sobre menos u. Y me quedaría la integral del mismo cociente. Y en el lado derecho tendríamos logaritmo de menos u. Por lo tanto, en general, tenemos que u' sobre u se puede expresar como el logaritmo de valor absoluto de u de x. Esto será válido en cualquier intervalo abierto donde u no cambie signo.
Entonces vamos a seguir con las propiedades del logaritmo natural. Bueno, el resumen sería ese. Si u' de x es diferente de 0 en un intervalo abierto, entonces la derivada del logaritmo de u es u' sobre u. Esto ya lo hemos probado. Logaritmo de a por b es logaritmo de a más logaritmo de b. Logaritmo de a la n es n logaritmo de a. Logaritmo de a sobre b es logaritmo de a menos logaritmo de b. Bueno, estas propiedades tienen que probarse usando la propiedad 2. Nosotros hemos visto que a la n es n logaritmo de a en el caso de n natural. Aquí abarca todos los enteros, también los negativos. Entonces también hay que probarlo usando la propiedad 2. Aquí lo mismo. Logaritmo de un cociente hay que probarlo usando la propiedad 2. Logaritmo de x cuando x tiene infinito es infinito. Es decir, lo que habíamos visto al principio, que el logaritmo no está acotado. Bien, vamos a ver una propiedad más. Límite cuando x tiene infinito del logaritmo de x entre x. Este es un límite de tipo indeterminado, porque cuando x tiene infinito, tendríamos infinito sobre infinito. Bien, para la prueba vamos a establecer que x sea mayor que 1. Como nos acercamos a infinito, no hay problema con asumir que x es mayor que 1. Entonces podemos aplicar el teorema de valor medio para derivadas. El logaritmo de x menos logaritmo de 1 entre x menos 1 va a ser igual a
a la derivada del logaritmo en algún punto. Bueno, la derivada del logaritmo es 1 sobre c. Pero 1 sobre c viene a ser menor que 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, el logaritmo de x es menor que x menos 1. Pero x menos 1 es menor que x. Y esto sería válido para todo x mayor que 1. En especial, es válido también para raíz de x. Y aquí dividido entre x. Cuando x tiene infinito, este cociente es mayor que 0 y 2 sobre raíz de x tiende a 0. Entonces, eso quiere decir que el límite del logaritmo de x entre x es 0. Ven acá otro ejemplo que involucra límites. Límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de x más 1 entre x. Bien, cuando x tiende a 0, sería un límite indeterminado, del tipo 0 sobre 0. Aplicamos la definición del logaritmo. Y aplicamos el límite especial. Recuerden que este segundo límite
tiene la forma 1 sobre h, integral de 1 hasta 1 más h. Y cuando h tiende a 0, lo que tenemos es la evaluación en el integrando. Eso me sale 1. Otro ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo de x. Entonces hacemos un cambio de la forma y igual 1 sobre x. Entonces vamos a pasar de un límite en 0 a un límite en el infinito. Entonces x logaritmo de x me quedaría como logaritmo de y entre y con el signo negativo. Y entonces el límite quedaría como un límite en el infinito del logaritmo de y entre y. Pero eso hemos visto que vale 0. Vamos a ver un límite especial también que tiene que ver con el logaritmo. Es decir, nosotros sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Quiere decir que el logaritmo o la derivada del logaritmo en 1 es 1. Por definición de derivada, tendremos el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de 1 más h menos logaritmo de 1 entre h. Y esto es 1 según la definición. Logaritmo de 1 vale 0. El límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de 1 más h entre h viene a ser 1.
Cuando nosotros conocemos que el logaritmo de 1 vale 0. Como el rango de la función logaritmo es todo R, quiere decir que hay algún valor de X, de tal manera que el logaritmo vale 1. Existe un número que le vamos a llamar E, tal que el logaritmo en E es 1. Como la función logaritmo es inyectiva, entonces ese E es único. Además, como el logaritmo de E es 1 mayor que 0, quiere decir que E es mayor que 1. Ahora, por una propiedad anterior, habíamos visto que logaritmo de X era menor que X menos 1, para cualquier X mayor que 1. Entonces, quiere decir que el logaritmo de E es menor que E menos 1. Pero a su vez, logaritmo de E es 1. Por lo tanto, E es mayor que Bien, vamos a los siguientes ejercicios. Demostrar esta identidad.
Bien, estos ejercicios hay que desarrollarlos con un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable podrían utilizar? Bien, hasta el momento hemos definido la función logaritmo en función de una integral definida y hemos hallado algunas de sus propiedades. Hemos visto que la función logaritmo es inyectiva, sobreyectiva, forma una biyección y por lo tanto tiene inversa. A esa inversa le vamos a llamar función exponencial. Es decir, nosotros tenemos la función inversa, le vamos a llamar logaritmo estrella de x. Si el logaritmo va de los positivos a r, la inversa va de r a los positivos. Entonces, a esta inversa del logaritmo le llamamos exponencial. Entonces vamos a comenzar a definir, o mejor dicho, a ver algunas propiedades de esta función exponencial. Exponencial de x es y, si solo si x es logaritmo de y. Por lo tanto, exponencial de 0, ¿cuánto es?
exponencial de 1 Entonces, estamos viendo que lo que ya conocemos para el logaritmo, lo estamos aplicando ahora para conocer la función exponencial. La derivada del exponencial, ¿cómo se calcula? Entonces yo sé que x es el logaritmo de y. Se puede derivar respecto de x. Bueno, la derivada de x respecto de x es 1. Y la derivada del logaritmo de y respecto de x es, aplico regla de la cadena, derivada del logaritmo respecto de y por la derivada de y respecto de x. La derivada del logaritmo respecto de y es 1 sobre y. Y la derivada de y respecto de x es y'. Entonces y' es igual a y. Pero ¿quién era y? Era exponencial. Quiere decir que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. La función exponencial es diferenciable en todo su dominio, o sea, en todo R. Además, como el rango son los números positivos, quiere decir que la derivada de la función exponencial es mayor que 0. Por lo tanto, la exponencial es creciente. La segunda derivada de la exponencial será igual a ¿qué? Será la derivada de la derivada. Pero la derivada era la exponencial. Y la derivada de la exponencial es la exponencial. Y también es mayor que 0. Quiere decir que la función exponencial es convexa. Además, no tiene punto de inflexión, tampoco tiene puntos críticos. Otras propiedades del exponencial. ¿A qué sería igual exponencial de A más B?
Entonces, pues, exponencial de A más B lo voy a llamar Z. Sí, solo sí. Z es igual a. Bien, acá solamente estoy utilizando la definición de función inversa. Bien, entonces acá tengo que A más B es logaritmo de Z. Ahora, A y B son números reales. Es decir, A es un logaritmo de X y B es un logaritmo de Y. Eso porque la función logaritmo es sobreyectiva. Entonces acá tengo logaritmo de X más logaritmo de Y es logaritmo de Z. Pero esto acá es logaritmo de X por Y. Ahora, logaritmo de X por Y es logaritmo de Z. Pero la función logaritmo es inyectiva. Entonces quiere decir que Z es X por Y. Entonces exponencial de A más B es X por Y. ¿Pero quién es X? Uso la definición de función inversa. Si A es logaritmo de X viene a ser exponencial de A. Y Y viene a ser exponencial de B. Bien, exponencial de n veces A para n natural. Si n es natural, tendríamos que sumar a n veces. Y me queda exponencial de a la potencia n.
Bien, si b fuera menos a, tendríamos exponencial de a menos a es igual a exponencial de a por exponencial de menos a. El exponencial de 0 es 1. O sea que exponencial de menos a es 1 sobre exponencial de a. Bien, nosotros hemos visto que el límite, cuando x tiende a infinito, del logaritmo de x entre x es 0. Pero hacemos el cambio de variable, y igual logaritmo de x. Entonces, ¿cuál sería la nueva forma de límite si aplicamos este cambio de variable? Cuando x tiende a infinito, y tiende a infinito. Logaritmo de x es y x vendría a ser exponencial de y. Entonces, en el primer caso, nosotros podemos decir que el logaritmo de x crece más lento que cualquier función lineal. Y en el segundo caso, podemos decir que exponencial crece más rápido que cualquier función lineal. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle un sentido a la exponencial en función del número e.
Bien, para el caso A igual 1 entre n. ¿Qué cosa vendría a ser exponencial de n por a? Vendría a ser e. Entonces vamos a definir e a la x como exponencial de x. Es decir, el número e tiene sentido porque es único, ¿no? Ya lo habíamos dicho respecto a la función logaritmo, que solamente había un número e, la función logaritmo vale 1. Entonces nosotros podemos ver qué cosa es e cuadrado, por ejemplo. E cuadrado sería e por e a la n sería e multiplicado n veces, y así ir desarrollando esta potencia, inclusive cuando tengamos e a la r. O sea, r de la forma p sobre q. Entonces, e a la r, si r es p sobre q, será el producto p veces del número e a la 1 sobre q. ¿Y qué cosa es este número e a la 1 sobre q? Viene a ser un número real que a la potencia q me da e, donde q es un número entero. Entonces, cuando p y q son enteros, yo le puedo dar sentido a la expresión e a la r. Pero no puedo hacer este ejercicio, no puedo hacer este método en general cuando yo tengo e a la x. Por ejemplo, e a la pi, yo no lo puedo expresar de esta forma. Es decir, e a la pi yo no lo puedo expresar como
el producto de un número finito de veces de la raíz qésima de e. Entonces, por eso tengo que usar una definición. Definir e a la x como exponencial de x. Entonces ahora tenemos que ver si esta expresión coincide con lo que nosotros conocemos para el caso en que x esté en los naturales. Y eso lo podemos ver acá. Exponencial de NA era exponencial de A a la N. Si A es 1, entonces exponencial de N es exponencial de 1 a la N. O sea, E a la N. Y eso coincide con esta definición. De esta otra expresión, E como exponencial de 1 sobre N a la N, entonces yo puedo decir que exponencial de 1 sobre N es E a la 1 sobre N. Pero también coincide con mi definición cuando X es de la forma 1 sobre N. Entonces, si coincide para los naturales o enteros, y también coincide para los números de la forma 1 sobre N, también va a coincidir para los números de la forma P sobre Q. Por lo tanto, esta definición se reduce a lo que nosotros ya conocemos, o sea, potencias enteras o racionales de E. Entonces, esto de aquí es una definición, es casi una notación. E a la X la definimos como exponencial de X. Y por lo tanto, abreviamos y escribimos simplemente E a la 0 igual 1, E a la 1 igual E, exponencial de X más Y es exponencial de X por exponencial de Y, exponencial de X es Y, si solo si Y es logaritmo de X. Exponencial de X al derivarlo me da el exponencial. Entonces, todas estas cosas que he escrito están justificadas con la definición de exponencial de X o de que E a la X es exponencial de X. Entonces, primero hemos visto la función logaritmo. O mejor dicho, comprobando que el logaritmo es una inyección, o sea, es una función inyectiva, hemos definido la función exponencial. Luego hemos asegurado la unicidad de E. Y por último, hemos definido E a la X como la función exponencial. Y comprobamos que sus propiedades son las ya conocidas para los números racionales. Es decir, todo lo que nosotros hemos escrito aquí ya lo conocíamos en el caso de que X y Y sean racionales. Ahora estamos justificando que también son válidas para el caso real. De tal manera que, por ejemplo, E a la pi, E a la raíz de 2 tengan sentido. La próxima clase vamos a utilizar la función exponencial para definir la función potencia generalizada. Y vamos a calcular sus derivadas e integrales. Es decir, integrales que contengan logaritmo, integrales que contengan exponencial.
Bien, ¿alguna consulta sobre el tema logaritmo exponencial? Y además, quisiera saber si ya todos han hecho su reclamo de la práctica. Si ya les han entregado las notas de la práctica y han hecho su reclamo. Si es que tienen reclamo. Muy bien, entonces voy a ver para que les envíen por correo o publiquen en Classroom la lista de notas para que puedan efectuar el reclamo. Ok, entonces se va a publicar las notas en el Classroom para que puedan efectuar el reclamo. Entonces, revísenlo a horas de la tarde para que puedan verlo. Muy bien, entonces terminamos con la sesión. Muchas gracias por la asistencia.